no sé, algo y espero en ti, tu presencia, Señor, toma mi corazón, mi mente. Y Señor, en estos días, Señor, te he buscado, Señor, al límite de todas las cosas. Te he perseguido y tú me persigues. Espíritu Santo, tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra no se contradice con la Escritura, al contrario, tú confirmas las profecías, confirmas la palabra a través de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, gracias. Padre Dios, tú eres el Dios de todas las cosas. Eres omnipotente, omnipresente, omnisciente. Jesucristo, tú eres el intermediario para que seamos hijos de Dios. Entregaste tu vida por mí, Señor. Señor, yo no merecía nada. Te he fallado muchas, miles de veces quizás. Pero aún así me perseguiste. Me amaste, me guardaste, me protegiste. Me ayudaste a no caer. Siempre tú estuviste a través del Espíritu Santo. Por eso en esta mañana, Señor, queremos honrarte a ti, Padre, a ti, Jesucristo, mi Señor, y a ti, Espíritu Santo, mi Paracleto, mi Maestro. Gracias, Señor, por ser mi pastor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo quisiera leer una pequeña porción primero, después vamos a leer un poquito más, pero está en el libro de Números, capítulo 11, 16 y 17. Voy a leer de la Reina Valera en lo posible. Creo que es Reina Valera, porque yo acá lo copié nada más. Y dice así el versículo 16 del capítulo 11 de Números. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti, y yo descenderé y allí habitaré contigo. Tomaré del Espíritu que está en ti y lo pondré sobre ellos. También llevarán la carga del pueblo junto contigo, y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. Amén. Amén. ¿Leyó o no? ¿Cuántos no leyeron nada? Entonces lo leyó, está aquí, así que lo podemos leer también aquellos que no trajeron su Biblia, su celular que tiene Biblia y eso. Yo voy a hablarles de la impartición del Espíritu Santo. Y quiero hablarles para que tengan una idea. Quiero explicar qué significa impartir, significa dar, transcribir y conceder. Algunas traducciones cambian la palabra impartir por compartir. Entonces quiero hablarles un poquito para que tengan idea y sepan de qué les voy a estar hablando. Ustedes habrán visto muchas veces que se habla de este tema y es un tema muy, muy extenso porque no solamente está en este versículo que leímos, sino en casi todo el Antiguo Testamento y mucho más en el Nuevo Testamento. La palabra impartición se usa de otras maneras. Pero yo quisiera en esta mañana contarles un poquito el referente de estos dos versículos. El pueblo de Israel tenía problemas, estaban cansados de comer maná. Y empezaron a protestar. ¿Protestar contra quién? Contra Jehová, contra Moisés. Y Jehová escuchó la voz de ese pueblo que estaba rebelde, enojado, molesto. A veces nos pasa que nosotros estamos en esa situación. Somos ingratos de lo que Dios nos da y queremos vivir como se vivía en Egipto. Ellos reclamaban: Señor, cuando estábamos en Egipto, comíamos manjares, podíamos ponerle
tomate a la comida, sal, pepino, todo eso. Pero acá no hay nada en el desierto. Nos trajiste a un lugar donde no tenemos nada. Así protestaban. Y Dios escuchó y tuvo mucho dolor. Y en alguna expresión dice que tuvo hasta furor por ser un pueblo ingrato. Y Moisés también sentía malestar. Señor, ¿por qué tenemos que comer esto solamente? Y en alguna manera vio que Moisés estaba cansado. Vieron que los jefes de familia, los papás, a veces dicen, es lo que tengo para darles a mis hijos, no tengo otra cosa. Y los hijos dicen, pero papá, yo quiero comer un asado. Quiero comer ravioles. Quiero comer comida y no siempre tomar sopa de verdura o comer arroz o polenta como nos enseñaban a comer hasta hace poco. ¿No es cierto? Era porque no había otra cosa o no tenía con qué pagar otra cosa. En este caso el pueblo estaba en el desierto y estaban molestos, estaban furiosos. Entonces, si leemos toda esta porción completa, nos vamos a dar cuenta que Dios empieza a actuar. Les voy a dar de comer, dice. Les voy a dar carnes, no una semana, ni 3 días, les voy a dar un mes que les salga la carne hasta por las narices. Pero yo veo en ti, Moisés, que estás cansado. ¿Qué padre no se cansa, que trabaja y no le alcanza? ¿No es cierto? A veces estamos frustrados. Vivimos en un país donde aún habiendo mucho alimento, mucha gente padece hambre. Es notable que cuando alguien tiene hambre, come lo que venga. Hay veces que hay gente que dice, tengo hambre y van a McDonald's, y McDonald's no es barato. ¿No es cierto? Pero estamos hablando de que acá está hablando de un papá, de una iglesia, de un ministerio, de gente que tiene hambre y que se cansó de siempre lo mismo. Señor no fue ingrato, el Señor le dio la mejor comida, la que no se iban a enfermar. Pero vio a ese Moisés que era el que llevaba al pueblo, que no era de él, sino de Dios. Él solo le dice a Moisés, Señor, no es mi pueblo, es tuyo. Manejate tú, Señor, es tu pueblo. Y entonces dice la palabra que ahí fue cuando Dios dijo, te voy a dar algo, un alivio. Y leemos estos 2 versículos que leímos, donde dice que el Señor, dice, reúne a 70 hombres. Ustedes saben que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto eran como 2 millones de personas. 70 hombres eran poquitos, pero aún dijo, trae 70 hombres. Y ponerlos ahí en la entrada del tabernáculo. Y yo voy a descender en ti. Y voy a sacar de tu espíritu para darle a los 70. No dijo que le voy a sacar el espíritu de Moisés, sino el espíritu que yo te di. En una palabra está hablando de que iba a impartir, iba a sacar de esto que tenía este hombre de Dios para darle a otros y que puedan servir. Muchas veces escuchamos de conferencias de hombres ungidos, ¿no es cierto? Y que esos hombres ungidos, dice, aquellos que quieran recibir del Espíritu, vengan. ¿Escuchó alguna vez? ¿Sí o no? Hay muchos que se quedan escondidos, pues dicen, no, bueno, no importa. Hay una acción de Dios que es la impartición y es algo divino, que no solamente está en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Y la palabra impartir es muy amplia y la podemos usar de muchas maneras, porque también Dios imparte justicia, imparte poder, imparte sabiduría y siempre lo hace a través del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Se durmió o no? ¿Amén? Gloria a Dios. Y hay mucho más, porque en el capítulo 12 de 1 Corintios dice que Dios, y ya estamos hablando del Nuevo Testamento, después lo vamos a referenciar un poquito más, Dios imparte de su Espíritu a través de los dones del Espíritu Santo. Amén. La primera impartición que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento viene en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó en ese
aposento alto y vino y sopló y fue como, vendría a ser como si hubiera un huracán adentro de una casa, que se hinchó la casa, dice, y que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es la primera impartición que el Espíritu Santo hace sobre aquellos que estaban buscando la presencia de Dios. Pero no fue una impartición simplemente impuesta por las manos de aquellos que estaban elegidos por el Señor. Después sí, porque hay diferentes maneras de impartición, pero esa fue la impartición de un Pentecostés, de un avivamiento. Compartí ayer con un pastor, le decía, recuerdo cuando fue en los años 90, vino el Espíritu Santo a Argentina. Había visitado diferentes países, había estado en Brasil. Las iglesias muertas dejaron de ser iglesias lisiadas, discapacitadas, empezaron a tener poder, y eso pasó en Brasil y de ahí vino para Argentina también. Dios usó un hombre, o 2, o 100, y después esa impartición se fue propagando en la iglesia. Hay quienes tomaron de esa impartición y hoy tienen ministerios poderosos, y hay quienes despreciaron la impartición y han perdido todo y han quedado miserables y pobres, abandonados. La impartición del Espíritu Santo no solamente fue en Pentecostés, sino que también en el Antiguo Testamento hubo impartición, y podemos contar varias, pero Moisés, dice la palabra, oró por Josué e impuso sus manos, dice la palabra, y Josué recibió el poder del Espíritu Santo y fue lleno. En Números, recién hablábamos, el Espíritu Santo también se impartió sobre los hombres, los 70 que estaban con Moisés, y estos hombres dejaron de ser hombres vulgares, hombres comunes, hombres quejosos, y empezaron a tener otra mirada, otra fuerza, otra visión. Aún podemos decir que tenía otra canción, otra forma de caminar, otra forma de ser. Su actitud ya no era una actitud donde él se defendía, sino que decían, vamos a hacer lo que Dios manda. Cuando hay impartición del Espíritu, las personas reciben del Espíritu y sus cabezas es lo primero que cambia. Su pensamiento, la forma de hablar, de pensar, de mirar, de decir. En Deuteronomio 34:9 hablé de una imposición de manos de Moisés hacia Josué. También más adelante tenemos una porción que está en 1 Samuel 10:10 y habla de que Dios impartió su espíritu sobre el rey Saúl, y no por una imposición de manos, simplemente por haberse acercado a los profetas del Señor. Y lo voy a leer, dice así, 1 Samuel 10:10 dice, y 11, dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Cuando el Espíritu Santo viene a una persona, no nos identificamos como profesionales del Evangelio, nos identificamos como personas ungidas que Dios tiene un trabajo para ti. En este caso, Dios había llamado y elegido al hijo de Cis, Saúl, para que sea el primer rey de Israel. Y aún después de todos los errores que cometió, podemos decir que en principio el Espíritu Santo vino sobre él. Y algo pasó en él. Él, por acercarse a los profetas, había algo cerca de los profetas. Y no era simplemente la alabanza y la profecía, sino que era el Espíritu de Dios que estaba en los profetas. También tomó al rey Saúl. Hay otra porción,
es un poco más larga, pero no la voy a leer, lo voy a contar. Segunda de Reyes 2, del 9 al 15. Y habla de Elías y Eliseo. Todos conocemos la historia de Elías y Eliseo. Elías es un ungido de Dios que estuvo en el pueblo de Israel cuando gobernaba Acab y Jezabel. Y Dios había ungido de tal manera que era un hombre poderoso, temeroso. El rey, la reina Jezabel le tenían terror. El ejército le tenía terror a un solo hombre que estaba ungido. Imagínense quién era Elías. Le tendría terror hasta el presidente de una nación. Y de hecho que Elías en un momento dado, después de haber hecho el sacrificio en el monte Carmelo y haber demostrado que Dios, Jehová, era el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de todas las naciones, era el Dios, el único Dios que tendría que aceptar, él tuvo que huir porque después de matar a los 400 y tantos profetas de Baal, lo persiguieron para matar. Y él dijo, esta vez, Señor, me cansé. Necesito más de ti, Señor. ¿Qué debo hacer? Y el Señor ya le indicó a quién iba a levantar como profeta sucesor, como sacerdote. Y entonces dijo, ve y ve a este hombre llamado Eliseo, tu discípulo. Eliseo no era tonto. Eliseo era un hombre muy ávido. Eliseo, un hombre despierto en el espíritu. Y dice la palabra de Dios que Eliseo, después de haberse acercado a Elías, a Eliseo y haberle dicho, ven conmigo, lo lleva a diferentes lugares y cada lugar tiene un significado. Pero dice, en un momento Eliseo dijo, yo quiero el doble de lo que tú tienes. Imagínate que cuando ves un profeta, un siervo de Dios, un ungido, yo quiero el doble de lo tuyo. A veces decimos, venga, recibe, ay, no sé, voy a ver. Nos ponemos como estrechos, como decía, ay, no sé, ¿será así? Eliseo dijo, yo quiero el doble de lo que tiene este profeta. No me voy a conformar con lo mismo, quiero el doble. Entonces le dijo, si tú quieres lo que pides es mucho, pero te lo daré si haces tal y tal cosa. Me tienes que mirar, observar y no perder la mirada. Y dice que en el momento que Dios, por medio de unos carros de fuego, lleva a Elías, en ese momento él tira el manto y lo ve. Y recibe el doble. Y no solamente recibe esa impartición del Espíritu, que es el poder y la presencia de Dios, sino que también empezó a hacer milagros incomprensibles. No solamente volvió a abrir el río Jordán, no solamente hizo flotar un hacha, Dios cuidaba de él. Entró a un pueblo y como él era calvo, le gritaban calvo y un oso mató a un montón, a decenas de personas que se burlaron de él, porque Dios defendía a su hijo que estaba ungido. No voy a hablar de Elías ni de Eliseo, pero sí hablo de que esa impartición que recibió Eliseo es lo que tú tienes que buscar y pedirle a Dios. Hubieron otras situaciones bíblicas y podemos hablar del Nuevo Testamento, porque hablamos hoy, estamos en el Nuevo Testamento. Amén. No estamos viviendo ni siquiera en Palestina o en Samaria, no estamos viviendo en Jerusalén, estamos viviendo en Argentina y queremos saber qué es de la época desde el Señor Jesús en adelante. El primer episodio de impartición lo vimos en María. ¿Se acuerdan de María? La madre del Señor Jesús. Fue a ver a su prima, Elizabeth. Y cuando la vio, dice que el Espíritu Santo que estaba en ella llenó la vida de Elizabeth y ungió al bebé que estaba dentro del vientre de Elizabeth. El bebé empezó a saltar como loco. Cuando alguien recibe del Espíritu Santo, no es que se queda quietito, empieza a sentir sensaciones diferentes que no son las sensaciones que a veces controlamos nosotros, sino que son sensaciones que decimos, Señor, quiero más. En
Nuevo Testamento habla muchas veces de esta impartición. Eso está en Lucas 1, 41 al 44, por si lo quiere leer después. Tenemos otra impartición. Vamos a decir, esta impartición es después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, sobre un hombre que ustedes conocen, todos conocemos, que es el apóstol Pablo. En ese momento era Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos. Iba camino a Damasco y en el camino la presencia de Dios cae sobre él. Pero aún así él no pudo hacer nada. Aún así él llegó a un lugar y escuchó a Dios, al Señor Jesús. Dijo, ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y cuando él quedó ciego, fue a su casa en Damasco y ahí en ese lugar donde él estaba, ciego, ya abandonado por los soldados porque no sabían qué hacer, Dios habla a una persona insignificante, que no tenía renombre, ni siquiera títulos, una persona que sí era llena del Espíritu Santo y tenía poder, no era famoso, no era evangelista, ni era profeta. Dios le habló a ese insignificante llamado Ananías. ¿Y qué hizo Ananías? El Señor le indica, ve a la casa que está en la calle tal, después de la esquina, ahí está un tal llamado Saulo. Señor, tengo que ir. Sí, tienes que ir. Tú sabes que él persigue a los cristianos. No importa, pero voy a ir igual, porque yo prometí obedecerte hasta la muerte. La unción está en aquellos obedientes, pero sabe que esa unción, ese poder de Dios, ese bautismo poderoso que había en Ananías, dice, ve, ora por él, imparte de mi espíritu. Dice que impuso sus manos, no solamente recobró la vista, sino que Saulo fue lleno del Espíritu Santo. No se llamó más Saulo, ahora me llamo Pablo. Y todos lo conocemos como el apóstol Pablo, por sus cartas. Amén. Está bueno lo que dice en Hechos 9. Después hubo un hombre que era amigo del Espíritu Santo, un tal llamado Cornelio. Este hombre amaba a Dios y Dios había escuchado que el corazón de él era sensible a buscar de Dios. Era un hombre gentil. Se cuestiona Pedro cuando tenía que ir a verlo. ¿Cómo yo voy a ir con los gentiles? Y el Señor le dice, bueno, no llames inmundo la comida que yo te doy. Y fue a ver a Cornelio, que era un general, que era un hombre gentil, pero que amaba a Dios. Y dice que las ofrendas de Cornelio habían llegado a la presencia de Dios. Él veía que lo que estaba haciendo era para agradar a Dios. No lo hacía por él, ni por autosatisfacción. Sabía que él quería darle a Dios sus ofrendas. Días atrás escuchamos en un estudio que dio Sebastián, que nuestra ofrenda no tiene que ser por una cuestión de obligación, sino dada con fe, dada con temor, porque no es para los hombres, sino para el Señor. Y este hombre dice que después fue a la casa de Pedro y unos visitantes y dijeron, ve a la casa de Cornelio, y cuando fue a la casa de Cornelio, dice que el Espíritu Santo bajó mientras ellos estaban hablando. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Una impartición ahí también del Espíritu Santo. Y no porque haya puesto las manos Pedro, sino porque el Espíritu Santo decidió ungir a las personas. Puede estar pasando ahora eso, pero Pablo también dice en Romanos, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que estéis confirmados. Pablo quería verlos para que reciban los dones, para confirmar esos dones. Muchas veces nosotros decimos, yo quiero recibir los dones, y no va a recibir dones del Espíritu Santo en una iglesia donde niegan al Espíritu Santo y niegan los dones.
hay un lugar específico que siempre el Señor nos va a guiar, donde está su presencia. Donde no negamos lo que Dios manda. Donde no cambiamos el mensaje para confort de la gente, sino que decimos lo que Dios quiere que escuches. Y a veces pasa que somos un poco intransigentes, no queremos que Dios nos diga cosas muy fuertes, pero es así. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo estaba sobre Pablo y él iba y llevaba la manifestación de su presencia a diferentes personas y recibían los dones. Y cuando leemos el capítulo 12 de 1 de Corintios, que habla acerca de que las operaciones son del Padre, de que los ministerios son de Jesús y que de los dones son del Espíritu Santo, los hombres que venimos a la presencia de Dios, a más de saber que la operación es del Dios Padre, a más de saber que estar en un ministerio o diferentes ministerios pertenece a Cristo y Cristo cabeza de la iglesia, y la iglesia no sos vos, somos todos. Y un ministerio no se desarrolla en forma individual, sino cuando estás en el cuerpo de Cristo que se llama iglesia. Pero, acá viene la parte. Dios da dones, capítulo 12 de 1 Corintios, para edificación de esa iglesia. Y Dios quiere impartir esos dones en la iglesia. Romanos cuenta muchas veces cómo el Espíritu Santo hace que la iglesia tenga no solamente movilidad. Vieron que a veces las iglesias son Dios lo va a hacer hombres ungidos o mujeres ungidas para hacer la obra del ministerio del cuerpo de Cristo. Amén. No lo hacemos nosotros porque somos inteligentes. El capítulo 2, 38. Después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Capítulo 2, 38 de Hechos. 2:38 de Hechos. Para recibir el don del Espíritu Santo tenemos que estar bautizados. Yo recibí lenguas antes de estar. No es lo que dice la palabra. No voy a empezar a confrontar con la doctrina de cada uno, pero sí te voy a decir, esta es la orden que Pedro le da a la iglesia. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Eso está escrito en la palabra, no es una idea nuestra. Y hay mucho más. Hay una orden sacerdotal cuando somos ordenados para ser ministros, sacerdotes. Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Si una persona no se llama pastor o llama profeta, ni llama ministro. La orden sacerdotal es una orden que viene por la imposición de mano del presbiterio y te levanta para que seas una persona ungida por medio de la impartición del don del Espíritu Santo. Amén. La historia tiene muchos problemas con este tema. Hay quienes buscaron el camino más corto o el más práctico, pero que no estaba en la Biblia. Y por eso vemos el fracaso de muchos ministerios o de muchas personas que viven del ministerio. Estoy viendo, por ejemplo, en una época, en los años 90, surgió, digamos, lo que hoy conocemos como estas bandas de adoración, porque no habían antes. Conocíamos por ahí un adorador que iba a una ciudad a otra en el mundo
Y creo que un apóstol de esto, por decirle nombre, ponerle apóstol, fue Marcos Witt. Pero antes de eso, lo único que teníamos un himnario donde cantamos cánticos y alabanza al Señor, etcétera, etcétera. Y eran canciones que teníamos nosotros, que eran transferidas por años de la cultura cristiana, pero la cantábamos aún sin sentido de lo que decía, aunque eran canciones que estaban poderosas, no entendíamos ni siquiera lo que cantaban hasta que apareció estos movimientos de alabanza y adoración, del cual nosotros hoy decimos que bueno, el Señor ha traído un avivamiento en la alabanza y en la adoración, y es parte de lo que Dios decía en Hechos capítulo 2, cuando Pedro decía que iba a venir el tiempo de la restauración de todas las cosas, y una de ellas es la adoración y la alabanza al Padre. Amén. En esos años surgió que, entendiendo lo que dice la palabra, que los adoradores somos sacerdotes que adoramos al Padre, y nuestra alabanza y adoración va hacia el Padre. Podemos alabar a Dios sin su presencia. Es como cuando cantamos una marcha y podemos usar esa canción porque nos hace bien, nos satisface. Pero no podemos adorar a Dios sin su presencia. Porque para adorar a Dios en su presencia necesitamos la intercesión divina del Espíritu Santo. La intervención que nos conecta con el Padre. Entonces, claro, muchos sacerdotes querían ministrar al pueblo, pues sonaba lindo, había multitudes. Y alguien que explicó que el sacerdote solo puede ministrar a Dios. Dijo, no lo puedes hacer. Entonces invitaban pastores para que en el medio de la alabanza y adoración el pastor ministre al pueblo. Entonces surgieron personas que tuvieron la picardía de decir, no, este pastor de la música. No existe ese ministerio pastor de la música, pero lo inventaron para darle puerta abierta a personas que ni siquiera saben lo que es cuidar un alma. Lo que enseña la palabra es que la adoración y la alabanza va hacia el cielo y la profecía viene del cielo para el pueblo. Amén. Cuando el Espíritu Santo está en vos y sos un profeta, sos un pastor, un maestro, pues los 5 ministerios que nombra ahí el apóstol Pablo en Efesios, está diciendo, estos son los que ministran al pueblo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es que Dios te habla y Dios te enseña y Dios te conduce para indicarle al pueblo, para ministrar al pueblo. Amén. Pero esto no se puede hacer si no hay una orden sacerdotal, si no hay una imposición de mano para que el don de Dios se avive dentro de una persona que está llamada a eso. Amén. Por eso el Señor cuando habla, o mejor dicho, en este caso podemos decir el apóstol Pablo, habla de los ministerios, entre ellos el de ministro ordenado sería también un diácono. Entonces él le dice, para ser diácono tiene que tener estas cualidades. No puede ser diácono una persona que está en falta, ni tampoco pastor ni obispo. Entonces dice, para ser diácono tiene que, le dice, no tiene que ser una persona dada al alcohol, no puede ser marido de más de una mujer, no puede tener esto, aquello, lo otro. Y para ser pastor es lo mismo, porque ese es el requisito del pastorado, del obispado, del apostolado, del diaconado, para ministros ordenados. Y no digo esto para descalificar a nadie, escuche, no soy yo el que califica ni descalifica, sino el Espíritu Santo, y por eso somos guiados por Él. Amén. Y voy a terminar porque este tema está bueno, pero es un poco largo. Si quisiera explayarme y enseñar algunos términos, tengo que explicar que esto no es cosa mía. Algunos de ustedes tendrán una de estas todavía en papel. Léala. Porque viene un modernismo donde ya no se lee la Biblia, donde la enseñanza científica habla por encima de lo que el Espíritu Santo pueda decirte, por encima de lo que enseña la palabra.
No estoy hablando en contra de nadie, simplemente estoy diciendo, escuche a Dios, camine con Dios. Y para terminar tengo que ir al principio del principio. En Génesis cuenta la palabra que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, hizo a Adán y Eva, y después hizo otros hombres que fueron la continuidad de aquel principio. Y entre ellos hubo un hombre llamado Enoc. Y Enoc fue un hombre que Dios lo creó, porque todos fuimos creación de Dios, pero no quiere decir que todos seamos de Dios aún siendo creación. Somos de Dios cuando tenemos a Dios. Pero Enoc tenía algo especial con Dios, porque Dios, así como le dice a Enoc, nos dice a nosotros que lo creó y caminó con Dios. Vivió como 900 años Enoc, por lo menos lo que se vio, porque dice que él no vio la muerte, está con Dios, presente, es decir, no murió Enoc. Pero nosotros, los hijos de Dios que estamos hoy aquí presentes, fuimos creados para caminar con Dios. Y si tú estás rengo o estás inválido o estás discapacitado, te tengo que orar para que salga esa discapacidad y puedas caminar con Dios. Y el Señor te ama y quiere que tú camines con Él. A Dios no le interesan las condiciones que tenemos en nuestra vida, dónde vivimos, qué es lo que vivimos. A Dios le interesa lo que va a hacer de ahora en más. Porque tú eres una nueva criatura de ahora en más. Después de haber conocido al Señor Jesús, después de haberte perdonado tus pecados, después de haber venido sobre tu vida el Espíritu Santo, entonces tú no eres la misma persona que eras hace 20, 30 años si tienes más edad. Y si eres joven, Dios quiere hacer una nueva criatura igual, porque todos necesitamos pasar por la decisión. El Espíritu Santo es el que te da a vos la autoridad, el poder, la unción. Pero tú necesitas recibirlo. Tú necesitas avivarlo. Tú necesitas caminar con el Espíritu Santo. Tú necesitas depender del Espíritu Santo. Tú necesitas estar cerca de personas ungidas y no tanto de personas paganas que todo el tiempo están hablando de política, de cosas perversas, etcétera, etcétera. Tú tienes que estar con personas llenas de Dios, porque esas personas irradian la unción del Espíritu Santo y hace que tú también sientas el poder de Dios. Pero algo más, y con esto termino. Tú necesitas que el Espíritu Santo avive el fuego. Para que avive el fuego, quizás Dios no pueda avivar un fuego que no hay. Dios no puede avivar un fuego que nunca estuvo. Dios no puede avivar un fuego que tú has negado. Hay personas que cuestionan las cosas de Dios. Si tú quieres que el fuego de Dios te avive, tienes que decirle, Señor, estuve alejado, estuve seco, aviva tu fuego en mí. Y si tú no tuviste nunca el fuego, entonces dile, Señor, yo quiero que tu fuego, tu presencia venga a mí. Quiero que tú me perdones mis pecados. Quiero que tú limpies mi corazón. Quiero reconocer que tú eres mi Dios y mi Salvador. Y quiero recibir el don del Espíritu Santo en mí. El aniversario de la semana pasada, no quisimos hablar del pasado. ¿Y sabe por qué? No porque pensamos que las cosas viejas que añoramos nunca van a ser las nuevas, sino que Dios siempre nos va a dar siempre algo mucho mejor, aunque fuera bueno lo que vivimos. Porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Porque muchas personas que en otro tiempo estuvieron aún aquí en este lugar con nosotros, recibieron del Espíritu y después terminaron negando a Dios. Y no podemos entender por qué a esas personas hicieron eso. Es que, ¿saben? Yo les puedo explicar un breve. Pablo lo dice en el capítulo 4 de Efesios. Es que se deslizaron, lo dice Hebreos, y Pablo dice,
ellos se acostumbraron, se familiarizaron y perdieron toda sensibilidad. De a poquito Satanás fue metiendo música, fue metiendo películas, fue metiendo ideas, fue metiendo problemas de carácter, problemas del espíritu en una persona que se involucra con el mundo, y esas personas de a poquito se corrieron. Y después criticaron lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, y sabe, como si ellos supieran tanto. Ofendieron a Dios y hablaban contra de Dios. Hace unos años, una persona que tuve mucho aprecio durante muchos años, le decía a otro, dice, ¿qué me van a venir a enseñar ustedes del Espíritu? Yo también tuve todo eso. Estaba apartado, se drogaba. Digo, pobre hombre, no sabe cómo está ofendiendo a Dios. Claro que cuando tú ofendes a Dios, el Espíritu Santo se va corriendo de a poco. Y Satanás empieza a tomar el control. Y se reemplaza creyendo que tiene al Espíritu porque se disfraza de ángel de luz. Pero el Espíritu Santo claramente manifiesta lo que está mal de la persona. A veces nos sentimos molestos cuando el Espíritu Santo nos habla. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que tengo que sacar todavía. Hay algo que todavía tengo que pedirle perdón a Dios. Me ha pasado muchas veces. A veces me siento como, no me gusta este mensaje. Otra vez me tengo que arrodillar a pedirle perdón. No, hermano, hermana. Usted se sabe muy claramente que este mensaje no es para nadie en especial, sino para mí. Yo fui viajante de muchos años, alrededor de 15. Un día se me dio por acordarme cuántas veces Dios me salvó la vida en esos viajes. Puedo contar accidente tras accidente y nunca, escuche bien, Satanás pudo tocarme. De volcar un micro que venía de frente a la madrugada, salir el aro de la rueda y pasar por el lado de la ventanilla. De hablar por teléfono con mi esposa de las 6 de la mañana y un vehículo apurado me pasa y yo lo estoy controlando, mirando, y después lo seguí como a 1 kilómetro. Y yo tenía que ir en su lugar porque yo estaba delante de él y veo como un camionero se queda dormido y lo incrusta de frente. Y después tuve que ayudarlo al hombre que su volante había roto el esternón y salía sangre de la boca con el celular en la mano. De salirme de la ruta y dar 7, 8 vueltas así con el auto. Y cuando salí me fijé y habían pedacitos de pastos pegados en el auto, pero no ni siquiera una rayita. De saltar un puente de un lado al otro, un canal aproximadamente como este lugar, caer del otro lado a la madrugada, porque habían volado el puente por las inundaciones. Pensé que se había partido en dos el auto y ese auto duró varios años más después y nunca supe si se rompió algo. Y puedo contar de estas un montón de veces, pero ¿sabe quién me sostuvo? Fue el Señor. Y le voy a decir, y algo más, y las oraciones de los que velaban para que vuelva a casa. Si el Espíritu Santo no hubiese estado conmigo en ese tiempo, quizás podría contarla como una tragedia, o quizás ni la hubiese contado. El Espíritu Santo te protege a sus hijos. Aun cuando el diablo quiera usar médicos para dar un diagnóstico fatal, Dios es el que siempre tiene la última palabra. Créalo. A veces nos angustiamos porque sentimos la perturbación, como el enemigo nos pone cosas, te vas a morir de esto, de aquello, no vas a poder, no vas a cumplir con todo lo que creías que ibas a cumplir. No soy yo el que hace la obra, sino el Señor en mí. No sos vos, sino el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Ese mismo Espíritu, dice la palabra, es el que está en ti si tú le das permiso. Si tú
tú le dices, Señor, yo quiero tu presencia, yo quiero tu poder, yo quiero caminar contigo. Póngase de pie, vamos a orar. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Le voy a pedir a Sebastián si me puede acompañar. Donde usted está, cierre sus ojos. Si alguien en